En un mundo plagado de comparaciones como lo es el deportivo, nos encanta buscar al próximo jugador que replique las condiciones del que domina en cada época. Nos sirve. En definitiva, nos permite entablar con mayor facilidad la discusión sobre quién es el mejor de todos. Pero, ¿qué pasaría si llegara alguien totalmente distinto a todo lo que hemos visto? Un jugador con condiciones únicas, capaz de cambiar la forma en la que conocemos el juego. Alguien que, casi sin proponérselo, significa un antes y un después en la disciplina. Bueno, ya ha ocurrido, y esa revolución tiene nombre y apellido: Stephen Curry. ¿Querés saber cómo empezó todo? Te lo contamos al mejor estilo crossover. Stephen Wardell Curry nació el 14 de marzo de 1988 en Akron, Ohio. Curiosamente, en el mismo hospital en el que 4 años antes había nacido un tal LeBron James. Pero esa es otra historia. Probablemente conozcan mejor el costado deportivo de uno de sus padres, Dell, el exjugador profesional que disputó 16 temporadas en la NBA. Y está claro, el Curry mayor fue fundamental para que sus hijos llegaran a la mejor liga del mundo. Pero lo cierto es que su madre también fue vital para el desarrollo de su personalidad competitiva. Sonia fue una gran jugadora de vóley universitario en Virginia Tech, institución donde conoció a su futuro marido, y a la hora de criar a su primer hijo, se encargó de transmitirle el valor de la disciplina. Well, I always try to claim his tenacity and his determination never to give up and to just keep working at it, work. El joven Steph creció en un ambiente ultra deportivo. Con Dell aún en la NBA, sus apariciones en los entrenamientos eran recurrentes. Tirar al aro en esos estadios era un sueño, uno del que se propuso jamás despertar. I remember every game I went to, going to the gym to shoot before games. Everywhere I go, oh, you're Stephen Curry, Dell Curry's son, right? La idea de seguir los pasos de su padre lo convenció. Tenía en claro que quería llegar a la NBA, y sus capacidades comenzaron a florecer cuando el arribo de Dell a los Raptors hizo que la familia se mudara a Toronto. Allí jugó para el Queens Christian College y lideró al equipo durante una temporada sin derrotas. Al volver a los Estados Unidos, Curry se enlistó en el secundario Charlotte Christian, pero la habilidad sola no alcanza, y aunque tuvo muy buenos rendimientos, todos se enfocaban en su físico. No llegaba al 1,70 m de altura y era demasiado débil para lanzar de la forma correcta. Told him, listen, son, if you want to play in the college, you're going to have to bring it up and get it up above your head, over your forehead. So we worked at it all summer. That was a tough summer for him. Y ese trabajo se transformó en un suplicio. Steph y Dell prácticamente no salieron de esa cancha, tiro tras tiro, repetición tras repetición. Existieron momentos en los que el joven casi tira la toalla. A lot of hours during the day working on his shot because, I mean, they broke it down to a point where he couldn't even shoot at all. He'd be back there at times crying, not wanting to work on his game. He had to do it rep after rep after rep to a point where he was able to master it. Su mecánica mejoró considerablemente, pero los reclutadores seguían sin tenerlo en cuenta. Tan solo recibió una oferta por parte de las principales universidades de la NCAA. Llegó desde Virginia Tech, alma mater de sus padres, y las condiciones eran claras. No había garantía alguna de que el chico tuviera participación en el equipo. Cuando todo parecía perdido, se presentó una posibilidad. Davidson College, una pequeña universidad de Carolina del Norte con un entrenador enamorado de su juego. The big time schools didn't recruit him because of his appearance, I think, his size, his stature. People just saw him as a low major, mid major guard that they were a dime a dozen. I saw brilliance. Al recibir la confianza que necesitaba, el juego de Curry comenzó a evolucionar. Promedió 21 puntos por partido en su primera temporada. Durante el verano, creció hasta el 1,90 m. Su desarrollo como anotador fue exponencial. En el torneo de la NCAA le anotó 40 puntos a Gonzaga, 30 a Georgetown y 33 a Wisconsin. Y aunque su equipo fue eliminado por Kansas en la siguiente ronda, el mundo del básquet dejó de ignorarlo. A couple days later, the Bobcats had a game, and we got tickets. I told him, I said, hey, I'm going to bring Steph to the game. And the security guy calls me. He goes, do you need security? I'm good. Nah, you don't need security. What do you mean? He comes to the games all the time. He said, okay. So we get to the game, mob. It's like a rock star. I'm like, oh, we need some security here. So that's when I knew, okay, things have changed.
En su última temporada con los Wildcats, promedió 28 puntos y medio y 5,6 asistencias por juego. Fue el líder de anotación de la NCAA y lo eligieron como parte del primer quinteto All-American. Era hora de cumplir el sueño, y para hacerlo, Curry entendió que debía dar un paso al frente. Breaking news here on SportsCenter just moments ago. The nation's leading scorer, Stephen Curry, announcing his decision to forego his senior season and enter the NBA draft. Pero ese cambio de escenario provocó que aquellas dudas sobre su físico volvieran para quedarse. I'm too small, not athletic enough, can't play defense, not strong enough. Not a true point. He's going to measure out at just over 6'1", not at 6'3" that he's listed at. And there's just this sense that he's not the big-time athlete, although he is a big shot maker and a big-time a playmaker in terms of giving the ball and he can find a way to get in the basket. Look, if he wants to be a pro, he's going to be a first-round draft pick. But I think right now his name value is carrying him a little bit more than the actual efficiency on the basketball floor. En esos momentos, Curry se prometió a sí mismo utilizar aquellos cuestionamientos como combustible para mejorar constantemente, y con la certeza de que estaba siguiendo los pasos de su padre, se preparó para una de las grandes noches de su vida. With the 7th pick in the 2009 NBA draft, the Golden State Warriors select Stephen Curry from Davidson College. En el inicio de su primera temporada en la NBA, Steph Curry no tuvo el nivel suficiente como para ubicarse entre los máximos candidatos al Rookie del Año, pero en la segunda parte, su rendimiento fue superlativo. Finalizó la campaña con promedios de 17 puntos y medio, 4,5 rebotes, 6 asistencias y casi 2 robos por partido. Sin embargo, aunque fue nombrado Rookie del mes de la Conferencia Oeste en enero, marzo y abril, no le alcanzó para superar a Tyreke Evans, quien finalmente se quedó con el premio. En el curso siguiente, Curry comenzó a demostrar que sería una de las estrellas más eficientes de la liga. Fue el líder de la NBA en porcentaje de acierto en tiros libres, con un espectacular 93%. Además, fue titular en 74 juegos y anotó 20 o más puntos en 35 de ellos, alcanzando un promedio final de 18,6 por partido. Avalado por su manejo del balón, Steph fue invitado al Skills Challenge del All-Star Weekend, y en ese evento, el joven base de los Warriors desplegó toda su magia. Mientras Golden State veía en Curry a una futura estrella, elegía en el draft de 2011 el complemento perfecto para aquel perimetral de condiciones únicas. Nadie lo sabía, pero en ese momento se estaba por gestar una de las principales duplas en la historia reciente de la NBA. Nacían los Splash Brothers. With the 11th pick in the 2011 NBA draft, the Golden State Warriors select Klay Thompson from Washington State University. Al finalizar su temporada sophomore, Curry se sometió a una cirugía para reparar su tobillo derecho, sector en el que sufriría varias lesiones a lo largo de su carrera. Y en una temporada que se acortó a 66 partidos por el lockout de 2011, Steph apenas disputó 26. Aquel problema físico dispararía la polémica sobre su próximo contrato, y a pesar de que la cifra bajó, ambas partes acordaron firmar por 4 años y $44 millones. Esa confianza hizo que su juego explotara, y en la campaña 2012-2013, Curry promedió casi 23 puntos y 7 asistencias por partido, siendo la figura principal de unos Warriors que ya contaban con Draymond Green. El base cerró la temporada con un total de 272 triples, arrebatándole el récord a nada más y nada menos que Ray Allen. Y como si fuera poco, estableció la máxima anotación de su carrera en el Madison Square Garden, cuando le marcó 54 puntos a los New York Knicks. Curry off the screen, got enough room. Again, butter. Steph Curry, his 11th three of the night. Steph Curry with 54 points, tops in the NBA this season. Ese año hizo su debut en los playoffs. Golden State pasó la primera ronda,
pero cayó en semifinales de conferencia a manos de San Antonio. Para la siguiente temporada, Curry ya era una estrella. Volvió a liderar a la NBA en triples, fue titular en el All-Star Game por primera vez en su carrera y lo nombraron parte del segundo mejor quinteto de la liga. Los partidos de 40 o más puntos y los tiros kilométricos se volvieron costumbre. La afición comenzó a sentir que había encontrado su verdadero referente, pero cuando todos creían que el equipo estaba para dar el salto, Los Ángeles Clippers lo eliminó en la primera ronda de la postemporada. And they advance to the second round with tears of joy down the face of their first-year coach, Doc Rivers. Mark Jackson fue destituido de su cargo de entrenador y en su lugar llegó Steve Kerr, el hombre que marcaría un antes y un después en la carrera de Curry. Respaldado por un estilo de juego más veloz y ofensivo, el base se liberó completamente y exhibió su verdadero potencial. Durante esa temporada, la 2014-2015, promedió casi 24 puntos, 7,7 asistencias, 4 rebotes y 2 robos por partido. Aunque Curry tiraba más, sus porcentajes de acierto aumentaron. Anotó 286 triples y rompió su propio récord, algo que se volvería una tradición. Los Warriors arrasaron durante todo el año, alcanzaron las 67 victorias y su mejor jugador escribió su nombre en las páginas doradas de la NBA. So it's my honor and my pleasure to present you Steph Curry with the 2014-15 Kia MVP Award. En playoff, Curry fue vital para el éxito de Golden State y siguió acumulando récords. Se convirtió en el jugador con más triples anotados en una postemporada, y su equipo eliminó a New Orleans, Memphis y Houston para alcanzar las NBA Finals por primera vez en 40 años. Del otro lado, los Cleveland Cavaliers de LeBron James. La serie no comenzó de la mejor manera para Curry, quien sufrió un bajón en sus porcentajes y no pudo desplegar su mejor rendimiento. Pero en el quinto juego se destapó con 37 puntos e inclinó la balanza para que los Warriors cierren la serie en el sexto partido. Andre Iguodala fue el MVP de las finales, pero para Steph, el premio más importante era haber demostrado que, a pesar de los prejuicios y las dudas, pertenecía a la elite de la mejor liga del mundo. Sí, Golden State era una máquina, pero nadie imaginaba que aquel equipo era capaz de lograr lo que finalmente consiguió en el año siguiente al título: quebrar el histórico récord de victorias en temporada regular que poseían los Chicago Bulls de Michael Jordan. Con la mejor versión de Curry manejando los hilos, los Warriors destruyeron a la mayoría de sus rivales y terminaron el curso con 73 triunfos y tan solo 9 derrotas, 30 puntos, casi 7 asistencias y 2 robos por partido, la inclusión en el prestigioso club del 50-40-90, 402 triples en la temporada. El base del momento sería reelegido como el MVP, pero con un distintivo único en la historia de la liga. The first unanimous MVP in NBA history, the 2015-16 Kia NBA Most Valuable Player, Stephen Curry. Curry vivió una postemporada bastante accidentada en la que, por una lesión en la rodilla derecha, se perdió varios partidos de las primeras series. Golden State logró eliminar a Houston y a Portland, y eventualmente llegó a las finales de conferencia ante Oklahoma, equipo que tenía a Russell Westbrook y a Kevin Durant como figuras excluyentes. OKC los puso en jaque y estuvo a una victoria de pasar a las finales, pero Steph y compañía se repusieron y dieron vuelta a la eliminatoria para volver a la cita máxima. El equipo no paraba de romper marcas y hacer historia. Superar a Cleveland nuevamente parecía un paso más, y así lo indicaron los primeros 4 partidos, que decantaron la serie para el lado de los Warriors con un récord de 3-1. Tan solo faltaba un triunfo para rubricar un año mágico, pero LeBron James tenía otra cosa en mente. Comandados por el Rey, los Cavaliers remontaron la desventaja y luego de un 7º partido histórico, se alzaron con el primer campeonato de su vida. One dribble, steps back, puts up a three, won't go, rebound tip taken by Spades, final seconds, it's over, it's over! Cleveland is a city of champions once again.
The Cavaliers are NBA champions. Las críticas recayeron sobre Curry y su rendimiento intermitente durante los momentos decisivos. A pesar de que parecía haberlas borrado con sus logros, aquellas dudas que surgieron durante el inicio de su carrera seguían allí, acechándolo en tiempos oscuros. Pero en nada iba a ser como lo que vendría luego de que el mundo se enterara del próximo capítulo en la vida de Golden State Warriors. Some breaking news this midday. Kevin Durant just announced he will be leaving the Oklahoma City Thunder. Shocks the National Basketball Association world by signing with the Golden State Warriors. He looked at this and thought this is the best chance he has to win a championship. Kevin Durant, uno de los mejores jugadores de la NBA, aterrizaba en la bahía para convertirse en la nueva estrella de Golden State. Muchos tomaron esa noticia como una muestra de debilidad por parte del jugador y de la franquicia. Aunque la mayoría de las críticas recayeron sobre KD, Curry fue catalogado como un falso líder, que no hacía respetar su condición de jugador franquicia y le cedía ese puesto a otro con tal de ganar. Comenzaron a tildarlo de facilista y una gran porción del público lo encontró responsable de arruinar la competencia. Pero para Steph, nada de eso era cierto. We gave up a lot to gain KD, but we're going to be a different team. So at the end of the day, there's nothing guaranteed in this league. Configurados para conseguir el campeonato, aquellos Warriors tomaron la temporada regular como una forma de limar asperezas en el juego. Mientras tanto, Curry siguió estableciendo marcas. Estuvo 157 partidos anotando al menos un triple, hasta que sufrió un 0 de 10 en una derrota ante Los Ángeles Lakers. Al juego siguiente, rompió el récord de más triples anotados en un partido cuando encestó 13 ante New Orleans Pelicans. Su proyección era meteórica. Esa campaña se transformó en el primer jugador en toda la historia con 200 o más triples en 5 temporadas consecutivas. Como se esperaba, Golden State se quedó con el mejor récord del año y encaró los playoffs como el gran candidato al título. Sin embargo, una lesión le impidió a Durant formar parte de varios partidos de la primera ronda ante Portland, así que Steph debió sacar a relucir todo su arsenal. McGee, the hustle. Curry fakes. Curry for three. Bang! Si los Warriors habían sido una máquina durante todo el curso, ahora eran prácticamente imparables. 4-0 a los Blazers y 4-0 a Utah Jazz en semifinales. En el medio, un curso de baile gratis a Rudy Gobert, uno de los mejores defensores del año. Por tercera temporada consecutiva, el equipo liderado por Curry se encontraba en unas finales de conferencia, esta vez ante los San Antonio Spurs de Kawhi Leonard. Las cosas no comenzaron de la mejor manera. Declo tomó el control del juego y puso a su equipo 25 puntos arriba, pero una fatídica lesión cambió por completo las eliminatorias. A partir de allí, Golden State barrió la serie y volvieron a clasificarse a las NBA Finals. El rival sería el mismo que en las dos últimas ediciones, pero esta vez los campeones del oeste tenían sed de revancha. I don't want to feel like what I felt last year, and going to do everything in my power to put us in the best position to win this series. Y así fue. Curry promedió 26,8 puntos, 8 rebotes y 9 asistencias y medio por partido. Realizó un triple doble en el juego 2 de la serie y aportó 34 puntos, 10 asistencias y 6 rebotes en el quinto y definitivo. A pesar de sus espectaculares números, el brutal poder anotador de Kevin Durant hizo que el MVP de las finales se decantara para el 35. Segundo título en 3 años y el dulce sabor de la redención. Era hora de ajustar su sueldo a lo que producía en cancha. En esos momentos, Curry era apenas el cuarto jugador de Golden State en materia de contratos, algo totalmente impensado para una estrella de su calibre. Pero las cosas iban a cambiar por completo. En julio de 2017, se convirtió en el primer jugador de la historia en firmar un supermáximo mayor a $200 millones. Fueron exactamente 201 y por 5 años. Golden State se aseguraba tener a Curry durante un largo tiempo. Mientras tanto, el base seguía su camino hacia la historia. En esa temporada, la 17-18, se convirtió en el jugador más joven en alcanzar los 2000 triples en su carrera. Necesitó 597 partidos, 227 menos que Ray Allen, pero no todas eran buenas noticias. En ese mismo partido, sufrió otra lesión en su tobillo derecho que lo sacó de las canchas durante 11 juegos. Volvió en diciembre y regaló actuaciones de 40 puntos y 10 o más triples hasta que, en marzo, una lesión de rodilla volvió a frenarlo.
Tuvo que esperar hasta la segunda ronda de playoff para volver, y en el segundo partido de la serie ante los Pelicans dejó en claro que su juego se mantenía igual de letal que antes. Aquellas finales de conferencia fueron dramáticas. Houston Rockets amenazó con tumbar al campeón y estuvo muy cerca de hacerlo, pero grandes actuaciones del Big Four de los Warriors hicieron que se quedaran con la eliminatoria luego de un séptimo partido, en el que Curry se quedó a un rebote de marcar un triple doble. En el horizonte, unas nuevas NBA Finals ante el rival de siempre. En el juego 2 ante Cleveland, Curry estableció un nuevo récord de triples en un partido de las finales con 9. Golden State barrió la serie y en el partido final el base anotó 37 puntos. Muchos pensaban que el MVP sería para él, pero por segundo año consecutivo, KD se quedó con el premio, aunque ningún debate fue capaz de cambiar sus prioridades. I guess if I get another opportunity next year, come back into the finals, I'm gonna have the same attitude about winning a championship, and whatever happens, happens. So at the end of the day, it's not going to define my career. I've done a lot and accomplished a lot and done it with some great teammates, so definitely happy with where I'm at. Las cosas serían muy distintas durante las siguientes temporadas, pero ya tendremos tiempo para hablar de eso. La siguiente temporada fue muy distinta a las dos anteriores. La agencia libre suponía un riesgo a la hora de mantener unido al equipo, y tanto las discusiones internas como el barullo mediático hicieron que el nivel de Golden State fuera intermitente. Aunque Curry se perdió 11 partidos por lesión, fue capaz de escalar al tercer puesto histórico en la lista de máximos tripleros. Finalmente, los Warriors se quedaron con el primer puesto de la Conferencia Oeste y entraron a playoff con ansias de conseguir el three-peat. En primera ronda superaron a los Clippers y Curry se convirtió en el jugador con más triples en la historia de la postemporada. Pero fue en semifinales de conferencia cuando realmente dio la cara por el equipo. Un desgarro quitó de las canchas a KD durante el juego 5 y con Golden State diezmado, Houston tenía la gran chance de vengarse de los años anteriores. Sin embargo, tanto Steph como Klay Thompson reflotaron aquel partido y fue el propio Curry quien, en el sexto juego, protagonizó una de sus típicas ráfagas anotadoras. Luego de irse al descanso sin una sola canasta, marcó 33 puntos en la segunda mitad y le dio la clasificación a su equipo. Curry with Tucker right with him. Curry launches a three. Puts it in again. Steph Curry from downtown. Sin Durant, Curry volvería a su versión MVP. Portland no fue rival para esos Warriors y en la barrida de finales de conferencia, el base promedió 36,5 puntos por partido, la máxima de su carrera para una serie de playoffs. Quintas NBA Finals consecutivas, pero esta vez un nuevo oponente. A pesar de que Golden State logró ganar el segundo partido en Toronto, los Raptors fueron demasiado equipo para aquel plantel duramente golpeado por las lesiones de Kevin Durant y Klay Thompson. Curry tuvo la chance de llevar la serie a un séptimo partido, pero falló el triple y la franquicia canadiense se quedó con el primer campeonato de su historia. Durant decidió partir y, por diferentes motivos, muchas otras piezas fundamentales para el éxito de la dinastía también se alejaron. Steph debía enfrentar una nueva temporada sin su principal dupla y con la presencia de nuevos compañeros en el equipo. Los partidos de pretemporada indicaban que volveríamos a ver la versión más salvaje de su juego, pero en el cuarto encuentro de la campaña ocurrió lo siguiente. Steph Curry with a lot of contact. He's holding that left wrist. Este es apenas un golpe más en la carrera de uno de los jugadores más importantes de todos los tiempos. Alguien que cambió el juego por completo y que todavía tiene mucho para dar. Una verdadera leyenda que nos ha demostrado que las críticas y los reveses de la vida son su combustible preferido.
Stephen Curry, una superestrella diferente.